Todo comenzó una tarde de domingo en Barcelona cuando María Fernández, de 38 años, escuchó las palabras que cambiarían para siempre la dinámica de su hogar reconstruido. Sus hijastros, Lucas de 14 años y Sofía de 11, estaban discutiendo con ella sobre las tareas domésticas cuando Lucas dijo con firmeza: «Tú no eres nuestra madre real, solo obedecemos a nuestros padres biológicos». María sintió como si el mundo se detuviera en ese momento. Llevaba 3 años casada con Roberto, el padre de los niños, y había dedicado incontables horas a construir una relación con ellos. Les preparaba sus comidas favoritas, los llevaba a sus actividades después de la escuela, los ayudaba con sus tareas, y siempre intentaba estar presente en los momentos importantes de sus vidas. Pero aparentemente, nada de eso importaba. Sofía, aunque más joven, asintió en apoyo a su hermano mayor, y ambos se retiraron a sus habitaciones dejando a María sola en la cocina con un nudo en la garganta. Esa noche, mientras Roberto llegaba del trabajo, María decidió que era momento de tener una conversación seria sobre lo que acababa de suceder y sobre el futuro de su familia. La conversación con Roberto esa noche en su apartamento de Barcelona fue más difícil de lo que María había imaginado. Roberto, un arquitecto de 42 años, inicialmente minimizó la situación, diciendo que los niños solo estaban pasando por una fase de rebeldía típica de la adolescencia. Pero María no estaba convencida de que fuera algo tan simple. ¿Una fase? Roberto, llevamos 3 años intentando construir una familia y tus hijos acaban de dejarme claro que no me consideran parte de ella, le dijo con lágrimas en los ojos. La madre biológica de los niños, Patricia, había fallecido en un accidente de tráfico 5 años atrás, y María había entrado en sus vidas cuando aún estaban procesando esa pérdida devastadora. Siempre había respetado la memoria de Patricia, nunca había intentado reemplazarla, pero ahora se preguntaba si había cometido un error al ser tan permisiva. Roberto le prometió que hablaría con los niños, pero María sentía que necesitaban algo más que una simple charla. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, María tomó una decisión que sorprendería a todos en la familia. Había llegado el momento de establecer límites claros y consecuencias reales, aunque eso significara enfrentar conflictos que había estado evitando durante años. A la mañana siguiente, María se levantó temprano y preparó un documento detallado titulado Nuevas reglas de la Casa Fernández Morales. Javier Ruiz, de 45 años, un psicólogo familiar de Valencia que María consultó por teléfono, le había aconsejado que estableciera límites claros sin ser autoritaria, pero manteniendo firmeza en sus decisiones. Las nuevas reglas incluían una redistribución completa de responsabilidades. Si los niños solo querían obedecer a sus padres biológicos, entonces solo su padre biológico se encargaría de sus necesidades. María ya no los llevaría a sus actividades extracurriculares, no prepararía sus comidas favoritas, no lavaría su ropa especial para eventos importantes, y no los ayudaría con sus proyectos escolares. Tampoco utilizaría más su propio dinero para comprarles regalos en ocasiones especiales ni organizaría las fiestas de cumpleaños que tanto disfrutaban. Cuando Roberto leyó el documento durante el desayuno, palideció. «María, esto es demasiado drástico», protestó. Pero ella permaneció firme. «Roberto, tus hijos han establecido los términos de nuestra relación. Yo simplemente los estoy respetando». Lucas y Sofía observaban la escena desde el umbral de la cocina, sin comprender completamente las implicaciones de lo que estaba sucediendo, pero sintiendo que algo fundamental había cambiado en su hogar de Barcelona. A la mañana siguiente, María se levantó temprano y preparó un documento detallado titulado Nuevas reglas de la Casa Fernández Morales. Javier Ruiz, de 45 años, un psicólogo familiar de Valencia que María consultó por teléfono, le había aconsejado que estableciera límites claros sin ser autoritaria, pero manteniendo firmeza en sus decisiones. Las nuevas reglas incluían una redistribución completa de responsabilidades. Si los niños solo querían obedecer a sus padres biológicos, entonces solo su padre biológico se encargaría de sus necesidades. María ya no los llevaría a sus actividades extracurriculares, no prepararía sus comidas favoritas, no lavaría su ropa especial para eventos importantes, y no los ayudaría con sus proyectos escolares. Tampoco utilizaría más su propio dinero para comprarles regalos en ocasiones especiales ni organizaría las fiestas de cumpleaños que tanto disfrutaban. Cuando Roberto leyó el documento durante el desayuno, palideció. «María,
esto es demasiado drástico, protestó. Pero ella permaneció firme. Roberto, tus hijos han establecido los términos de nuestra relación. Yo simplemente los estoy respetando. Lucas y Sofía observaban la escena desde el umbral de la cocina, sin comprender completamente las implicaciones de lo que estaba sucediendo, pero sintiendo que algo fundamental había cambiado en su hogar de Barcelona. Los primeros días bajo el nuevo régimen fueron caóticos en el apartamento de la familia Fernández Morales. El lunes por la mañana, Sofía esperaba que María le preparara su almuerzo especial para la escuela como siempre lo hacía, pero María simplemente le señaló la cocina y le dijo: «Tu padre puede preparártelo». Roberto, que normalmente salía temprano para su oficina de arquitectura, tuvo que levantarse una hora antes para preparar los almuerzos de ambos niños. El martes, Lucas tenía entrenamiento de baloncesto, una actividad que María había estado llevándolo religiosamente durante 2 años, pero ese día María se quedó en casa. «Papá está en una reunión importante», le recordó Lucas con preocupación. «Lo siento, pero solo obedeces a tus padres biológicos, recuerda. Tendrás que pedirle a tu padre que se salga de su reunión o buscar otra forma de llegar», respondió María con calma pero con firmeza. Ana Martínez, de 52 años, la vecina del edificio en Barcelona que había sido confidente de María durante estos años, observaba la situación con preocupación. «¿Estás segura de lo que estás haciendo?», le preguntó una tarde mientras tomaban café. María asintió. «Ana, no puedo seguir siendo tratada como una extraña en mi propia casa mientras hago todo el trabajo de una madre. Si no quieren que sea su figura materna, entonces no actuaré como tal». 2 semanas después del cambio de reglas, la realidad de la situación comenzó a impactar profundamente en la familia Fernández Morales de Barcelona. Roberto estaba exhausto, tratando de manejar su trabajo como arquitecto mientras asumía todas las responsabilidades parentales que María había estado cubriendo. Llegaba tarde a reuniones importantes, perdía contratos porque no podía quedarse hasta tarde en la oficina, y la tensión comenzaba a afectar su salud. Carmen López, de 39 años, su colega de trabajo en Madrid que lo había llamado para un proyecto importante, notó el cambio inmediato en su desempeño profesional. Lucas tuvo que faltar a 2 entrenamientos cruciales de baloncesto porque Roberto no pudo salir del trabajo a tiempo, lo que resultó en que perdiera su posición como titular del equipo. Sofía lloró cuando llegó el día de su presentación escolar sobre volcanes y se dio cuenta de que María ya no iba a ayudarla a construir la maqueta elaborada que habían planeado juntas meses atrás. La niña tuvo que presentar un proyecto simple hecho de cartulina que recibió una calificación mediocre. Los cumpleaños pasaron sin las celebraciones especiales que María solía organizar, las comidas favoritas fueron reemplazadas por pizzas congeladas y comida para llevar, y la casa que antes estaba siempre ordenada ahora lucía descuidada. Pero lo más impactante fue cuando Sofía se enfermó con fiebre alta un jueves por la noche y Roberto estaba atrapado en una presentación de cliente fuera de la ciudad, sin poder regresar hasta el día siguiente. Si te está gustando esta historia de vida real, no olvides suscribirte al canal 2 Night para más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias familias. Amigas, la noche en que Sofía enfermó marcó un punto de inflexión dramático en la situación de la familia Fernández Morales. María escuchó a la niña llorando desde su habitación, tosiendo con fuerza y llamando entre sollozos. Durante casi una hora, María se mantuvo en su propia habitación, recordándose las palabras hirientes que Lucas y Sofía le habían dicho semanas atrás. Pero finalmente, el instinto maternal que había desarrollado durante 3 años fue más fuerte que su orgullo herido. Entró a la habitación de Sofía, le tomó la temperatura que marcaba 39 grados, le dio medicamento para la fiebre y se quedó junto a ella toda la noche, colocándole paños fríos en la frente y asegurándose de que estuviera hidratada. Sofía, en su estado de vulnerabilidad, se aferró a María susurrando un gracias apenas audible. A la mañana siguiente, cuando Roberto finalmente llegó corriendo del aeropuerto de Barcelona después de tomar el primer vuelo disponible, encontró a María dormida en una silla junto a la cama de Sofía, quien descansaba tranquilamente con la fiebre ya bajando. Diego Sánchez, de 47 años, el pediatra de Sevilla que María había contactado por videollamada durante la emergencia nocturna, le había asegurado que Sofía se recuperaría bien gracias a la atención rápida y adecuada que había recibido.
Roberto miró la escena con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de la magnitud del amor que María tenía por sus hijos, un amor que iba más allá de los lazos biológicos y que había sobrevivido incluso al rechazo y al dolor. El incidente con la enfermedad de Sofía abrió los ojos de toda la familia Fernández Morales, pero especialmente de Lucas. El adolescente de 14 años había estado observando silenciosamente durante las últimas semanas cómo su vida se había vuelto considerablemente más difícil sin la presencia activa de María. Isabella Romero, de 43 años, su entrenadora de baloncesto en Barcelona, le había preguntado directamente qué estaba pasando en casa cuando notó su bajo rendimiento y sus constantes ausencias. Lucas le había explicado la situación, y la entrenadora, quien también era madre de una familia reconstruida en Valencia, le había dado una perspectiva que él no había considerado. Lucas, el amor no está limitado por la biología. Tu madrastra eligió amarte sin ninguna obligación. Eso es quizás el tipo de amor más puro que existe. Esas palabras resonaron profundamente en Lucas mientras veía a María cuidar de su hermana menor durante la noche sin ninguna expectativa de reconocimiento o gratitud. Comenzó a recordar todos los momentos en los que María había estado allí. Cuando tuvo su primera derrota devastadora en el campeonato de baloncesto y ella pasó horas consolándolo, cuando necesitaba ayuda con matemáticas y ella dedicaba sus tardes libres a tutorías, cuando tuvo su primera desilusión amorosa y ella lo escuchó sin juzgarlo. Recordó las innumerables comidas caseras que ella preparaba especialmente para él, conociendo sus gustos y aversiones mejor que nadie. Esa noche, Lucas tomó un cuaderno y comenzó a escribir una carta, las palabras fluyendo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, dándose cuenta de cuánto dolor debía haber causado a alguien que solo había intentado amarlo incondicionalmente. Una semana después del incidente de la fiebre de Sofía, María regresó a casa después de su trabajo como gerente de recursos humanos en una empresa tecnológica de Barcelona para encontrar una escena completamente inesperada. La mesa del comedor estaba cuidadosamente puesta con platos, vasos y hasta servilletas dobladas, algo que no había visto en semanas. En el centro había un ramo de flores silvestres que reconoció como las que crecían en el parque cercano donde solía caminar con los niños. Lucas y Sofía estaban de pie junto a la mesa, visiblemente nerviosos, con Roberto detrás de ellos con una expresión de apoyo pero dejándoles claro que este era su momento. Lucas dio un paso adelante, sosteniendo la carta que había escrito, con las manos temblando ligeramente. María, comenzó con voz quebrada, quiero leerte algo. Procedió a leer cada palabra que había escrito, disculpándose por su crueldad, reconociendo todo lo que ella había hecho por ellos, admitiendo que había estado equivocado al rechazarla solo porque no compartían ADN. Explicó que había estado enojado con el mundo por perder a su madre y había dirigido ese enojo injustamente hacia la persona que había intentado llenar ese vacío con amor genuino. Elena Torres, de 56 años, la abuela paterna de los niños que vivía en Málaga y había estado aconsejando a Roberto durante toda la crisis, había ayudado a Lucas a comprender que honrar la memoria de su madre no significaba rechazar el amor de María. Mientras Lucas leía, Sofía comenzó a llorar, y cuando él terminó, la niña corrió hacia María y la abrazó con fuerza, susurrando una y otra vez lo siento tanto. Los meses siguientes en el hogar Fernández Morales de Barcelona fueron un periodo de reconstrucción y redefinición de su familia. La situación no se resolvió mágicamente de la noche a la mañana, pero hubo un compromiso genuino de todos para crear algo mejor y más fuerte que antes. Roberto asumió un papel más activo en la crianza diaria, no porque María se lo exigiera, sino porque finalmente comprendió que ella necesitaba su apoyo visible ante los niños para establecer su autoridad como figura parental. Fernanda García, de 41 años, una terapeuta familiar de Zaragoza que comenzaron a visitar semanalmente, les ayudó a establecer dinámicas saludables donde María tenía autoridad parental real, no solo responsabilidades. Lucas comenzó a referirse a María como Mamá María, una distinción que honraba tanto a su madre biológica como a la mujer que ahora lo criaba. El adolescente incluso le pidió a María que asistiera a la ceremonia especial del equipo de baloncesto donde finalmente recuperó su posición como titular, presentándola orgullosamente a sus compañeros como su familia. Sofía empezó a incluir a María en los proyectos para el Día de la Madre en la escuela, creando tarjetas especiales que decían para mi ángel guardián María. La familia instituyó una nueva tradición de noches de consejo familiar cada domingo donde todos, incluyendo María, tenían voz y voto iguales en las decisiones del hogar.
Comenzaron a visitar juntos el cementerio donde descansaba Patricia, con María apoyando a los niños en mantener viva la memoria de su madre, demostrando que el amor no es competitivo sino expansivo. Hoy, 2 años después de aquella tarde dolorosa en Barcelona cuando todo cambió, María Fernández reflexiona sobre el viaje que ha recorrido su familia reconstruida. Sentada en el mismo sofá donde una vez lloró en silencio preguntándose si había cometido un error al casarse con un viudo con hijos, ahora sonríe mientras observa a Lucas, ahora de 16 años, enseñándole a Sofía, de 13, a cocinar la receta especial de pasta que María le había enseñado. La lección más importante que aprendió fue que establecer límites no era egoísta sino necesario, y que a veces el amor más grande requiere decisiones difíciles. Carlos Mendoza, de 50 años, un amigo cercano de la familia de Bilbao que pasó por una experiencia similar en su propia familia reconstruida, le dijo algo que María nunca olvidaría. Las familias biológicas tienen el privilegio de darse por sentadas, las familias elegidas tienen la bendición de ser construidas conscientemente. María comparte su historia en grupos de apoyo para padrastros y madrastras, ayudando a otros que enfrentan rechazos similares, recordándoles que el respeto debe ser mutuo y que tienen derecho a exigir ser tratados con dignidad. Roberto finalmente comprendió que defender a María ante sus hijos no era traicionar la memoria de Patricia, sino honrarla al asegurar que sus hijos crezcan en un hogar lleno de amor y respeto. La familia ahora prospera no a pesar de sus desafíos, sino gracias a ellos, más fuerte y unida porque aprendieron que la familia verdadera se define no por la sangre, sino por el compromiso, el respeto mutuo y el amor incondicional. Esta historia nos recuerda que las familias reconstruidas requieren intencionalidad, límites claros y la voluntad de todos de construir algo nuevo mientras honran el pasado.